nombre es Milena Ospino y junto con mi compañera Adriana Mendoza vamos a estar sustentando las prácticas de química orgánica que se realizaron en el laboratorio. Bueno, voy a estar empezando con la práctica 1, que fue la de la destilación de los clavitos de olor. Esta práctica se realizó principalmente pues para calcular el rendimiento del aceite esencial extraído. Entonces tenemos que el rendimiento es igual a la muestra inicial sobre el resultado final por el 100%. Entonces como muestra inicial teníamos 38.56 gramos de clavito de olor sobre 4.77 gramos de aceite esencial extraído por el 100%, lo que nos da un igual de 8.08% de aceite, y el restante, que es el 91.92%, es agua. Las conclusiones que extrajimos de esta práctica fueron dos. La primera fue que, como ya mencioné anteriormente, se pudo obtener 8.08 mililitros de aceite esencial, demostrando que el proceso fue eficiente para separar los compuestos volátiles del material vegetal. Y segundo, que el rendimiento obtenido evidencia la efectividad del método y pureza de aceite extraído, confirmando que la destilación es una técnica adecuada para la obtención de esencias aromáticas. Continuamos con las preguntas orientadoras de esta primera práctica. La primera pregunta es si se cumple la ley de Raoult para el sistema estudiado. Y pues no se cumple idealmente, ya que el sistema acetona-agua es una mezcla no ideal que presenta una desviación positiva de la ley de Raoult. Esto resulta en la formación de un azeótropo, donde el vapor tiene una presión mayor a la predicha inicialmente. La segunda pregunta es si es posible una separación completa y un calentamiento muy rápido influirá en el sistema. Esa pregunta la vamos a dividir en dos. Primero, si es posible la separación completa. No es posible lograr una separación completa ya con esta destilación simple, ya que el sistema acetona-agua forma un azeótropo, como lo mencionamos anteriormente, y la destilación se detendrá cuando se alcance esta composición. Segundo, sobre el calentamiento rápido. Sí influye, pero influye de manera negativa, ya que un calentamiento muy rápido provoca una ebullición violenta y arrastra el líquido inicial sin vaporizar al condensador, contaminando el destilado y reduciendo su pureza. Y por lo último es qué procesos industriales aplican esta destilación. Se aplica en algunos casos como la refinación del petróleo, la producción de bebidas alcohólicas, recuperación y purificación de disolventes como la acetona en las industrias química y farmacéutica, y en la obtención de agua destilada o desalinización. Bueno, buenas tardes, tutora. Doctora, en la segunda práctica se hizo la cromatografía en capa fina o columna. Se consistía pues en secar la espinaca enteras en un horno a 110 durante 1 hora. Nosotros hicimos el macerado fue con hojas frescas de espinaca. Bueno, segundo, macerar la espinaca seca hasta obtener un polvo. Agregar la mezcla de fluorocenado, acetona hasta obtener aproximadamente 7 mililitros de extracto. Cuarto, tomar una muestra aproximada de 3 mililitros de sobrenadante de extracto. 5. En un vaso de precipitado de 10 mililitros, colocar una pequeña cantidad de extracto para cubrir la base. 6. Colocar una tira de papel filtrante dentro del vaso en contacto con el extracto. Y 7. Dejar que los pigmentos asciendan por el papel durante los 15 a 30 minutos. Bueno, se realizó este procedimiento. Luego observamos que el trabajo del macerado de la espinaca, junto con el alcohol, con el ayuda de un embudo y el papel filtrante, se logró una sustancia líquida de color verde que fue pasada en un beaker donde se le colocó un papel filtro para identificar la
cromatografía. Pasando el tiempo observamos más claro los componentes. Bueno, las conclusiones de ahí fue que se concluyó que este procedimiento de sumergir la placa cromatográfica, observamos levemente los carotenos en un color café, las xantofilas en un color amarillo y la clorofila A y B en un color verde oscuro y verde claro. Las preguntas orientadoras. Dice, identifique los pigmentos encontrados en cada técnica cromatográfica. Los pigmentos típicamente separados de la cromatografía de hojas, como se ilustra con la espinaca en la imagen, son los carotenos, pues se lograron evidenciar en un color amarillo, las antofilas en un color, bueno, las carotenas en amarillo con naranja. En la práctica que realizamos se lograron evidenciar más con un color cafecito. Las antofilas en un color amarillo, la clorofila A y B en la A en un color azul, verde azulado y la clorofila B en un verde amarillento. Dice, ay, qué pena ahí, profe, que dice que las diferencias de la movilidad de los pigmentos en la espinaca. Los principales pigmentos de la espinaca son los carotenos y las antofilas y la clorofila A y B. La diferencia es fundamental entre ellos, radica en su polarización, lo cual influye directamente en su movimiento, movilidad durante la cromatografía. De igual forma, los carotenos son los menos polares. Esto significa que interactúan muy poco entre la fase estacionaria, que es polar, generalmente sílice o papel. Por lo tanto, son los que avanzan más rápido, mayor movilidad en la columna o placa, siendo arrastrados fácilmente por el disolvente. La clorofila y la xantofila son más polares, porque contienen oxígeno en sus estructuras. Esto hace que interactúen fuertemente en la fase estacionaria polar, lo que retarda el movimiento, menor movilidad. La clorofila B es ligeramente más polar que la clorofila A y por lo tanto la clorofila B se mueve más lento que la A. Tercero, la clorofila se aplica en zootecnia principalmente para garantizar la nutrición animal, la inocuidad alimentaria. Se utilizan técnicas como la HPLC y la GSMS para analizar compuestos como los aminoácidos y ácidos grasos para determinar el perfil nutricional de los y la calidad de la carne y la leche. Segundo, micotoxinas para detectar contaminantes peligrosos en el alimento que afecten la salud del animal. Y tercero, los residuos de fármacos para monitorear antibióticos o hormonas en los productos finales, asegurando que el cumplimiento regulatorio y la seguridad del consumidor. Tercera práctica. Bueno, continúo yo con la tercera práctica, que son los análisis cualitativos de los grupos funcionales. En este se realizaron pues seis tubitos de ensayo con diferentes pruebas. La primera prueba se llama 2,4 dinitrofenilhidracina, en la que se utilizaron 5 gotas de acetona y 10 gotas de la prueba. Y esto nos dio un resultado positivo, resultando en un aldehído, y obtuvimos un líquido naranjoso. En la segunda prueba, que es el reactivo de Tollens, se utilizaron 5 gotas de muestra desconocida
y 5 gotas del reactivo. En este se esperaba un resultado donde se evidenciara un líquido espejo de plata o un precipitado negro. Obtuvimos un precipitado negro y también resultó en un positivo un aldehído. La tercera prueba fue la de iodoformo, donde se utilizaron 5 gotas de NaOH y 5 gotas de ácido acético y 5 gotas de iodoformo. En este se esperaba un precipitado amarillo y obtuvimos también un resultado positivo y también resultó en un aldehído. Efectivamente, el líquido fue amarillo. En la cuarta prueba se utilizaron 2 gotas de metanol más 1 mililitro de H2O y una gota de FCl3. En este tuvimos un resultado negativo. El líquido fue transparente, translúcido. Resultó siendo un alcohol, pero a falta de un componente no logramos identificar si este era un alcohol primario, secundario o terciario. La quinta prueba fue la prueba de Lucas. Se utilizaron 5 gotas de la muestra desconocida y 5 gotas del reactivo de Lucas. No se tuvo reacción y se sometió a un calentamiento para ver si pues daba turbidez y pues nada, también resultó negativo. Igual el color de la muestra no se alteró, fue translúcido completamente. La sexta prueba de NaHCO3 fueron 2 mililitros de la muestra ya mencionada y 5 gotas de una muestra desconocida, y en este se evidenciaron burbujas, lo que nos dio un resultado positivo y el color de esta muestra fue un rosa bastante clarito. Bueno, las observaciones que tenemos de esta es que en algunas pruebas se observaron cambios de color que indicaron una reacción positiva, como se mencionó en cada una. Y en otras pruebas no hubo cambio en absoluto, por lo tanto se consideraron resultados negativos. Las conclusiones son que las pruebas cualitativas permitieron identificar la presencia de distintos grupos funcionales según las reacciones observadas, y los resultados demostraron que las sustancias con reacciones positivas poseen grupos activos como ácidos o fenoles, mientras que las negativas carecen de ellos. Bueno, las preguntas orientadoras de esta última práctica son: identificar los 5 grupos funcionales determinados en laboratorio y la fórmula semidesarrollada de cada sustancia. Entonces identificamos los aldehídos, la acetona, el alcohol, el fenol y el ácido carboxílico. La segunda pregunta es: ¿en qué áreas o industrias se aplica la identificación de grupos funcionales en compuestos orgánicos y por qué es importante esta caracterización? Bueno, en áreas industriales como la farmacéutica, alimentarias, petroquímicas, cosméticas, bioquímica y la industria de materiales como los polímeros. Es importante porque es vital para el grupo funcional, porque el grupo funcional determina las propiedades químicas y el comportamiento de una molécula orgánica. Identificarlo permite saber cómo reaccionará la sustancia, diseñar y sintetizar nuevos compuestos como medicamentos, controlar la calidad y pureza de productos y analizar muestras biológicas o ambientales. La tercera y última pregunta orientadora de esta práctica es: ¿qué técnicas analíticas se pueden utilizar para identificar la presencia de los grupos funcionales en compuestos químicos? Se puede usar la espectroscopia infrarroja, que identifica grupos funcionales específicos por la vibración de sus enlaces; la resonancia magnética nuclear, que determina la estructura molecular completa, incluyendo los entornos de los hidrógenos y carbonos; la espectrometría de masas, que mide la masa molecular y fragmentos, ayudando a determinar la fórmula y estructura; y la cromatografía, que se usa para separar los componentes de una mezcla antes de la identificación por otras técnicas. Bueno, profe, con todas estas prácticas se pudo observar que pues en la primera práctica pues es indispensable de pronto para realizar velitas, lo que nos decía el profesor, velas de olor, aromatizantes, diferentes extractos podemos sacar en esta práctica.
De igual forma, es indispensable aprender la segunda práctica que nos decía la clorofila y para realizar de pronto alimento para los animales, de igual forma verificar la alimentación que le estamos dando a los animales para de pronto evitar enfermedades más adelante o de pronto algún perjuicio en lo que son la producción de queso, de leche, la calidad, sobre todo. Compañera, ¿tenía algo más que decir? Bueno, profe, muchísimas gracias y mi compañera, muchísimas gracias.